No habrá ningún tipo de acuerdo en relación con el pacto migratorio entre el Partido Popular PP y el gobierno de Pedro Sánchez. Esta afirmación ha sido confirmada de manera contundente por los principales dirigentes del PP, quienes, en conversaciones con el diario El Mundo, han descartado de forma categórica cualquier posibilidad de llegar a un entendimiento con el Ejecutivo en lo que respecta a la gestión de la crisis migratoria en España. Según las fuentes consultadas, la postura del PP es inamovible y no da lugar a concesiones ni a modificaciones respecto a sus exigencias, que han sido sistemáticamente rechazadas por el gobierno. La negativa del PP es clara y se mantiene firme, y es precisamente esta falta de acuerdo lo que está llevando a un estancamiento en las negociaciones, con la situación en un auténtico impasse sin visos de resolución a corto plazo. Antes de continuar con el vídeo, suscríbete si apoyas a España. Una de las cuestiones más polémicas en torno a este desacuerdo es la reubicación de los más de 5.600 menores migrantes que actualmente se encuentran en las Islas Canarias, que, según los acuerdos previos, deberían haber sido trasladados a otras comunidades autónomas dentro del territorio español. Sin embargo, la postura de los populares es tajante: no se procederá a esa reubicación al menos hasta bien entrado el año 2025, lo que prolonga indefinidamente la situación de los menores y mantiene la presión sobre las Islas Canarias, que se enfrentan a una carga desproporcionada en términos de acogida de migrantes. Este desacuerdo ha generado tensiones tanto a nivel político como social, y pone en evidencia las profundas divisiones existentes entre las fuerzas políticas que, lejos de encontrar un punto de consenso, parecen estar enrocadas en posiciones antagónicas. Por otro lado, la negativa del Partido Popular también tiene implicaciones directas sobre la amenaza lanzada por Vox, el partido de extrema derecha, que había condicionado su apoyo a los presupuestos de diversas comunidades autónomas, entre ellas Murcia, Valencia, Extremadura, Aragón y Castilla y León, a que no se acogiera a más menores migrantes. Vox había advertido que retiraría su apoyo a los presupuestos autonómicos si las administraciones gobernadas por el PP aceptaban la reubicación de más menores migrantes, una medida que consideran inaceptable y que contradice su postura en materia de inmigración. Sin embargo, la falta de entendimiento y las tensiones existentes entre el PP y el PSOE, junto con la inexistencia de un acuerdo entre las partes sobre cómo gestionar la acogida de los menores, ha impedido que esta amenaza de Vox tenga el efecto deseado. Según las fuentes internas del PP, el órdago de Vox ha perdido fuerza, ya que no se ha cumplido el condicionante del chantaje que este partido había planteado, al no haberse materializado ninguna derivación de menores hacia otras comunidades. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro que no tiene ninguna intención de ceder ante las presiones de Vox y que su postura en torno al pacto migratorio se mantiene inalterada. Según los dirigentes populares, su negativa a aceptar cualquier acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez no responde a un miedo o a una presión de Vox, sino a un compromiso con su propia política y principios. En este sentido, el Partido Popular asegura que su postura fue clara y firme mucho antes de que las amenazas de Vox comenzaran a ganar fuerza en el debate político, por lo que no se puede acusar a Feijóo de estar sometido a chantajes o de actuar en función de los intereses de la extrema derecha. A pesar de esta explicación, la visión que tiene Vox sobre la situación es muy diferente, ya que este partido considera que ha sido su presión la que ha logrado bloquear el pacto migratorio y evitar que el gobierno y el PP llegaran a un acuerdo. Desde Vox, se jactan de que han sido ellos quienes han logrado evitar que el pacto migratorio se materializara, y afirman que las dificultades que han tenido que enfrentar para que varias comunidades autónomas aceptaran la acogida de menores migrantes en el pasado son una muestra de su firmeza y convicciones en este tema. En un discurso reciente, Feijóo resaltó: nos ha costado mucho trabajo conseguir que 5 gobiernos aceptaran la acogida de menores migrantes como para que ahora se dude de nuestras convicciones. Estas palabras fueron pronunciadas en un acto con motivo del aniversario de la Constitución, donde Feijóo también aprovechó para exigir al presidente Pedro Sánchez un cambio radical en la política migratoria del país. El líder del PP no solo pidió un giro en la política, sino que también instó a que dicho cambio se plasmara por escrito y se llevara a cabo de manera efectiva, con la intención de demostrar que las políticas migratorias de su partido son viables y responden a las necesidades reales de la sociedad española. A pesar de las declaraciones de Feijóo y la postura pública del Partido Popular, la situación sigue siendo muy compleja. La reunión celebrada entre el Ejecutivo, el PP y el presidente canario Fernando Clavijo no logró acercar las posturas entre ambas partes, sino que consolidó aún más el bloqueo existente.
mientras que el PP sigue exigiendo medidas drásticas como un refuerzo de Frontex, la agencia de la Unión Europea encargada de la vigilancia de las fronteras, y el incremento de fondos europeos para afrontar la crisis migratoria. El gobierno de Pedro Sánchez considera que algunas de estas demandas ya se han cumplido, mientras que otras son inviables. El PP sigue demandando que la reubicación de los menores migrantes se lleve a cabo no solo a través de acuerdos bilaterales con el gobierno, sino también con la colaboración de otros países de la Unión Europea, que podrían asumir parte de la responsabilidad de la acogida. El estancamiento actual y la falta de acuerdo entre las principales fuerzas políticas del país en este tema tan sensible han evidenciado las profundas divisiones que existen en torno a la política migratoria en España. El rechazo al pacto migratorio por parte del Partido Popular se enmarca en un contexto de creciente polarización política, que no solo afecta a la relación entre el PP y el PSOE, sino también a las tensiones dentro de la derecha española, donde Vox y el PP se encuentran en posiciones cada vez más distantes. Además, la situación de los menores migrantes en Canarias, que continúan a la espera de una reubicación que no parece llegar, sigue siendo uno de los grandes desafíos para el país, y demuestra la urgencia de encontrar soluciones que puedan conciliar las distintas posturas políticas y sociales. Por ahora, el camino hacia un acuerdo parece aún lejano, y las consecuencias de este bloqueo migratorio seguirán pesando en la política española, tanto a nivel nacional como regional. No habrá ningún tipo de acuerdo en relación con el pacto migratorio entre el Partido Popular PP y el gobierno de Pedro Sánchez. Esta afirmación ha sido confirmada de manera contundente por los principales dirigentes del PP, quienes, en conversaciones con el diario El Mundo, han descartado de forma categórica cualquier posibilidad de llegar a un entendimiento con el Ejecutivo en lo que respecta a la gestión de la crisis migratoria en España. Según las fuentes consultadas, la postura del PP es inamovible y no da lugar a concesiones ni a modificaciones respecto a sus exigencias, que han sido sistemáticamente rechazadas por el gobierno. La negativa del PP es clara y se mantiene firme, y es precisamente esta falta de acuerdo lo que está llevando a un estancamiento en las negociaciones, con la situación en un auténtico impasse sin visos de resolución a corto plazo. Una de las cuestiones más polémicas en torno a este desacuerdo es la reubicación de los más de 5.600 menores migrantes que actualmente se encuentran en las Islas Canarias, que, según los acuerdos previos, deberían haber sido trasladados a otras comunidades autónomas dentro del territorio español. Sin embargo, la postura de los populares es tajante: no se procederá a esa reubicación al menos hasta bien entrado el año 2025, lo que prolonga indefinidamente la situación de los menores y mantiene la presión sobre las Islas Canarias, que se enfrentan a una carga desproporcionada en términos de acogida de migrantes. Este desacuerdo ha generado tensiones tanto a nivel político como social, y pone en evidencia las profundas divisiones existentes entre las fuerzas políticas que, lejos de encontrar un punto de consenso, parecen estar enrocadas en posiciones antagónicas. Por otro lado, la negativa del Partido Popular también tiene implicaciones directas sobre la amenaza lanzada por Vox, el partido de extrema derecha, que había condicionado su apoyo a los presupuestos de diversas comunidades autónomas, entre ellas Murcia, Valencia, Extremadura, Aragón y Castilla y León, a que no se acogiera a más menores migrantes. Vox había advertido que retiraría su apoyo a los presupuestos autonómicos si las administraciones gobernadas por el PP aceptaban la reubicación de más menores migrantes, una medida que consideran inaceptable y que contradice su postura en materia de inmigración. Sin embargo, la falta de entendimiento y las tensiones existentes entre el PP y el PSOE, junto con la inexistencia de un acuerdo entre las partes sobre cómo gestionar la acogida de los menores, ha impedido que esta amenaza de Vox tenga el efecto deseado. Según las fuentes internas del PP, el órdago de Vox ha perdido fuerza, ya que no se ha cumplido el condicionante del chantaje que este partido había planteado, al no haberse materializado ninguna derivación de menores hacia otras comunidades. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro que no tiene ninguna intención de ceder ante las presiones de Vox y que su postura en torno al pacto migratorio se mantiene inalterada. Según los dirigentes populares, su negativa a aceptar cualquier acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez no responde a un miedo o a una presión de Vox, sino a un compromiso con su propia política y principios. En este sentido, el Partido Popular asegura que su postura fue clara y firme mucho antes de que las amenazas de Vox comenzaran a ganar fuerza en el debate político, por lo que no se puede acusar a Feijóo de estar sometido a chantajes o de actuar en función de los intereses de la extrema derecha.
A pesar de esta explicación, la visión que tiene Vox sobre la situación es muy diferente, ya que este partido considera que ha sido su presión la que ha logrado bloquear el pacto migratorio y evitar que el gobierno y el PP llegaran a un acuerdo. Desde Vox, se jactan de que han sido ellos quienes han logrado evitar que el pacto migratorio se materializara, y afirman que las dificultades que han tenido que enfrentar para que varias comunidades autónomas aceptaran la acogida de menores migrantes en el pasado son una muestra de su firmeza y convicciones en este tema. En un discurso reciente, Feijóo resaltó: "Nos ha costado mucho trabajo conseguir que 5 gobiernos aceptaran la acogida de menores migrantes como para que ahora se dude de nuestras convicciones". Estas palabras fueron pronunciadas en un acto con motivo del aniversario de la Constitución, donde Feijóo también aprovechó para exigir al presidente Pedro Sánchez un cambio radical en la política migratoria del país. El líder del PP no solo pidió un giro en la política, sino que también instó a que dicho cambio se plasmara por escrito y se llevara a cabo de manera efectiva, con la intención de demostrar que las políticas migratorias de su partido son viables y responden a las necesidades reales de la sociedad española. A pesar de las declaraciones de Feijóo y la postura pública del Partido Popular, la situación sigue siendo muy compleja. La reunión celebrada entre el Ejecutivo, el PP y el presidente canario Fernando Clavijo no logró acercar las posturas entre ambas partes, sino que consolidó aún más el bloqueo existente. Mientras que el PP sigue exigiendo medidas drásticas como un refuerzo de Frontex, la agencia de la Unión Europea encargada de la vigilancia de las fronteras, y el incremento de fondos europeos para afrontar la crisis migratoria, el gobierno de Pedro Sánchez considera que algunas de estas demandas ya se han cumplido, mientras que otras son inviables. El PP sigue demandando que la reubicación de los menores migrantes se lleve a cabo no solo a través de acuerdos bilaterales con el gobierno, sino también con la colaboración de otros países de la Unión Europea, que podrían asumir parte de la responsabilidad de la acogida. El estancamiento actual y la falta de acuerdo entre las principales fuerzas políticas del país en este tema tan sensible han evidenciado las profundas divisiones que existen en torno a la política migratoria en España. El rechazo al pacto migratorio por parte del Partido Popular se enmarca en un contexto de creciente polarización política, que no solo afecta a la relación entre el PP y el PSOE, sino también a las tensiones dentro de la derecha española, donde Vox y el PP se encuentran en posiciones cada vez más distantes. Además, la situación de los menores migrantes en Canarias, que continúan a la espera de una reubicación que no parece llegar, sigue siendo uno de los grandes desafíos para el país, y demuestra la urgencia de encontrar soluciones que puedan conciliar las distintas posturas políticas y sociales. Por ahora, el camino hacia un acuerdo parece aún lejano, y las consecuencias de este bloqueo migratorio seguirán pesando en la política española, tanto a nivel nacional como regional. El bloqueo del pacto migratorio en España ha puesto de manifiesto no solo las dificultades internas dentro de la derecha española, sino también las complejidades inherentes a las negociaciones políticas sobre un tema tan delicado y controvertido como lo es la política migratoria. Este asunto ha cobrado una relevancia central en el debate político español y, de hecho, se ha convertido en uno de los principales puntos de polarización social, generando tensiones no solo entre los partidos, sino también dentro de los propios partidos, en especial dentro de la derecha. La política migratoria, en su contexto actual, está atravesando una crisis de identidad, ya que las distintas fuerzas políticas parecen tener enfoques diametralmente opuestos sobre cómo gestionarla, lo que complica aún más la posibilidad de alcanzar un acuerdo. El Partido Popular PP, por ejemplo, se encuentra en una posición difícil al intentar equilibrar las presiones internas de su propio partido y las influencias externas de Vox, su aliado en el bloque de la derecha, que ha adoptado una postura mucho más dura y restrictiva en relación con la inmigración. En este escenario, el PP parece estar esforzándose por mostrar su fortaleza ante Vox y, al mismo tiempo, mantener su capacidad de influir en el desarrollo de la política migratoria en España. Por un lado, la dirección del PP busca un enfoque moderado, con el objetivo de presentarse como el partido de gobierno capaz de gestionar los desafíos migratorios de una manera ordenada y responsable. Pero, por otro lado, la presión de Vox, que exige políticas más estrictas y la adopción de medidas más severas en cuanto a control fronterizo y reducción de flujos migratorios, obliga al PP a adoptar posturas más rígidas de lo que algunos en el partido preferirían, lo que genera tensiones internas y divisiones ideológicas. El gobierno de Pedro Sánchez, por su parte, se enfrenta a una encrucijada aún más compleja. Mientras que los partidos de izquierda y centroizquierda, como el PSOE y Unidas Podemos,
defienden una política migratoria más abierta y basada en los derechos humanos. La realidad política y social de España hace que sea cada vez más difícil mantener un enfoque unitario en este tema. La crisis migratoria, exacerbada por los flujos de inmigrantes y la situación en el Mediterráneo, pone en evidencia la falta de consenso dentro del propio gobierno y entre los distintos partidos que lo conforman. Aunque el Ejecutivo de Sánchez ha intentado implementar políticas que priorizan la integración y la acogida de migrantes, el creciente descontento social y político ha hecho que la cuestión migratoria sea vista por muchos como un tema de crisis. La inseguridad que sienten ciertos sectores de la población, especialmente en algunas regiones del país, respecto a la integración de los migrantes, se ha traducido en un incremento de la polarización política, lo que dificulta aún más la gestión de esta cuestión. Este clima de desconfianza y polarización también ha tenido su reflejo en el ámbito de la opinión pública. Los debates sobre inmigración han generado un ambiente de tensión, donde los ciudadanos se dividen en posiciones encontradas sobre el tipo de políticas que deberían implementarse. Por un lado, hay quienes argumentan que España debe seguir siendo un referente en cuanto a los derechos humanos y la protección de los migrantes, mientras que, por otro lado, hay quienes reclaman un endurecimiento de las políticas migratorias, considerando que el país no puede seguir absorbiendo a tantas personas sin poner en riesgo su estabilidad social y económica. Estas tensiones no solo afectan a las formaciones políticas, sino que también se reflejan en la sociedad española en general, donde el debate sobre la inmigración se ha convertido en una de las cuestiones más divisivas. Por otro lado, la postura de Vox, un partido que ha capitalizado el descontento social con la inmigración, ha sido fundamental para entender el bloqueo en torno al pacto migratorio. Vox ha llevado la retórica de la inmigración descontrolada a la vanguardia del debate político, exigiendo medidas drásticas, como el cierre de mezquitas, la expulsión de inmigrantes ilegales y el control total de las fronteras. En este sentido, Vox ha logrado colocar la inmigración como uno de los temas prioritarios dentro de la agenda política española, provocando una fuerte polarización en torno a cómo debe ser gestionada. A pesar de que el PP y Vox comparten ciertas posturas en materia de inmigración, la alianza entre ambos partidos se ha visto puesta a prueba, ya que las diferencias entre las políticas de un partido moderado como el PP y las de Vox, que aboga por soluciones más radicales y de corte nacionalista, son cada vez más evidentes. La incapacidad de alcanzar un acuerdo sobre el pacto migratorio refleja no solo las divergencias ideológicas de los partidos políticos, sino también las dificultades inherentes a la gobernanza en un sistema político altamente polarizado. Las posturas extremas, que tienden a rechazar cualquier tipo de conciliación, dificultan la posibilidad de llegar a un consenso que sea aceptable para todos los actores involucrados. Además, la falta de un marco común de entendimiento sobre cómo debe ser gestionada la inmigración ha hecho que las negociaciones entre los partidos se estanquen, con lo que esto implica para la cohesión social y la estabilidad política en España. La falta de un pacto migratorio, sumada a la creciente división interna dentro de los principales partidos, está generando una crisis de gobernabilidad, en la que las políticas públicas, no solo las migratorias, se ven afectadas por los intereses partidistas y las luchas por el poder. El futuro de la política migratoria en España, por lo tanto, sigue siendo incierto. Las dinámicas de poder internas dentro de los partidos políticos, especialmente la derecha, y las presiones externas, como la de los movimientos populistas y nacionalistas, dificultan la posibilidad de encontrar soluciones viables a medio y largo plazo. La política migratoria se ha convertido en un tema tan polarizante que cualquier propuesta que se haga en este campo está destinada a ser vista con escepticismo por una gran parte de la sociedad. Además, el gobierno de Sánchez se enfrenta a una creciente presión tanto interna como externa, ya que la gestión de la crisis migratoria no solo afecta la cohesión dentro del propio Ejecutivo, sino también la percepción de España en el ámbito internacional.